Chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy y como viste en el video anterior, vamos a hablar sobre el poblamiento de América. Para esto es necesario que entendamos cómo se divide el tiempo y cómo lo han dividido para estudiarlo los científicos. De esta manera encontramos que tiene dos grandes divisiones. Aquí vemos una línea del tiempo como la que hiciste en la clase anterior. Recuerda que utilizamos los términos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Pero qué significa? Significa que hay un punto en la línea en donde es el año 0. Y el año 0 es en el nacimiento de Cristo. Actualmente estamos en el año 2020. Quiere decir que desde el nacimiento de Cristo hasta la fecha han pasado 2020 años. Estamos aquí. Pero el poblamiento de América, como también llenaste en la línea del tiempo que hiciste de trabajo, fue hace 40,000 años y terminó más o menos por el año 10,000. Fue ese periodo de tiempo en el que los primeros pobladores llegaron a América, se asentaron y los primeros grupos se convirtieron de nómadas a sedentarios. Este es el periodo de tiempo que estamos estudiando y espero que con esto quede más claro. Y bueno, chicos, en este periodo los pobladores eran definitivamente nómadas. Significa que no tenían un lugar fijo para vivir. Estaban en un lugar y, como lo habíamos dicho, se dedicaban a la caza y a la recolección. Los hombres eran los encargados de cazar a los animales para poder llevar alimento a casa. Las mujeres eran encargadas de hacer recolección de alimentos que encontraban en el camino. Y para esta recolección utilizaban algunas herramientas también para la caza. Utilizaban herramientas que eran principalmente de piel, de piedra, de palos, como viste con la lanza, que está hecha de madera, y para ellos lo utilizaban en realidad con piedras o con obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica que es muy filosa. Y un dato curioso es que la obsidiana es 10 veces más filosa que cualquier otro elemento que el ser humano haya podido inventar hasta ahora. Ni siquiera la tecnología ha podido superar el nivel de filo de una obsidiana. Los primeros pobladores realmente eran muy inteligentes y utilizaban mucho su ingenio. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenían gran tecnología, ellos se encargaron de ir descubriendo y haciendo grandes aportes para la vida de los pobladores. Lo primero fue que descubrieron el fuego. Y si te das cuenta, para nosotros actualmente es muy fácil tomar un cerillo y encender la estufa o encender cualquier tipo de fogata. Pero para ellos era un poco más difícil, requería más trabajo porque tenían que utilizar dos ramitas y comenzar a frotarlas hasta que se generara el fuego. O también podían utilizar piedras, al chocarlas generaban chispas y con eso encendían el fuego. Estas eran habilidades que ellos debían de dominar y desde pequeños se les enseñaba a todos. También los niños tenían algunas de las actividades porque no solamente porque fueran niños no tenían nada que hacer, obviamente todos aprendían de todos y todos tenían que colaborar con las actividades que era para su hogar y para sobrevivir. En este caso, los niños se encargaban de actividades un poco más ligeras y que no representaban tanto peligro como para los demás. Por ejemplo, para encender el fuego, ellos tenían que traer la leña y tenían que volverse expertos en buscar qué tipo de leña era la que les podía servir para prender fuego, cuál era la mejor. Otro aspecto importante de los primeros pobladores era el tipo de vestimenta que ellos utilizaban. Si te das cuenta, como venían de la época de la glaciación, utilizaban herramientas en las que su vestimenta era de piel y utilizaban las pieles de los animales que cazaban para poder vestirse y cubrirse del frío. También vas a observar algunas imágenes en las que a veces primero no tenían zapatos, después comenzaban a usarlos, pero también eran de piel y comenzaban a especializarse en hacerlo de mejor manera. Estas eran las maneras en las que los primeros pobladores se protegían del frío y también enfrentaban a todo el mundo que tenían a su alrededor. Además, otra cuestión que es muy importante es que los grupos de familias no eran muy numerosos, realmente eran nómadas, pero siempre se mantenían por allí de las 100 personas o menos. ¿Por qué? Porque era más difícil alimentar a un grupo muy grande con animales pequeños, entonces se veían obligados a cazar animales más grandes. Asimismo, el tipo de vivienda que utilizaban, si te das cuenta, estaban hechos de manera muy improvisada y con los elementos que tenían alrededor.
de manera en que si tenían que dejarla, no era necesario cargar con todo, sino solamente los elementos básicos para poder llevarlos y establecerse en un lugar nuevo. Y bueno chicos, finalmente les voy a dejar en la cajita de comentarios un video que ojalá puedan observar para que vean todo lo que les acabo de explicar. En él van a ver todos los elementos de lo que era la vida de los primeros habitantes, cómo vivían, cómo vestían, cómo era que se trasladaban, cómo se organizaban y qué actividades tenían que hacer cada uno. Además chicos, es un video que ya vimos el año pasado, ojalá y lo recuerden y les guste mucho. Y bueno, también nada más un recordatorio. Recuerden que aquí en la línea del tiempo, antes de Cristo, la línea va del 0 hacia atrás. Eso quiere decir que los años van al revés. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil y 40 mil. Por eso es que es del año 0 hacia atrás, antes de Cristo, porque van hacia atrás, en reversa. Y del año 0 hacia adelante van normalmente, como vamos ahorita en el año 2020. Y bueno chicos, por el día de hoy es todo. Espero que se hayan divertido y que este tema, que a mí me parece muy interesante, a ustedes les haya quedado más claro. Espero también que les esté gustando. Y bueno chicos, no queda más que decirles que disfruten su fin de semana y que también sigan cuidándose teniendo las medidas necesarias. Nos vemos chicos, los espero la próxima semana. ¡Hasta luego!